El Señor les bendiga en esta tarde. Es un placer nuevamente en este día domingo compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, versículo 37. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, versículo 37. Y a su palabra dice: Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ceñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con eso, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas de arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. El mensaje de esta hora se llama traje a la medida. Se maneja en el mundo de la moda y quienes se encargan de hacer trajes que lo mejor siempre para una persona es un traje a la medida. Es decir, aunque su cuerpo sea delgado o sea hermoso o muy hermoso, siempre debe ser a la medida. ¿Por qué razón? Porque si no, se tiende a ver diferente. Y así es lo mejor para que nos pueda resaltar la figura de cada persona, sea como sea. Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertas medidas que se tienen que cumplir, ciertos estándares del vestir que tiene que tener. Por ejemplo, en el caso de un hombre, el largo que tiene que tener el saco. Todas esas situaciones hay unas medidas estándar, que cuando se compran por tallas, la cuestión es que ninguno le va a quedar igual. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Y bajo esa premisa que quiero hablar en esta tarde, todos somos diferentes. Entonces, por eso todo lo que Dios puede dar a nuestras vidas es a la medida nuestra. Como premisa quiero hablar, por ejemplo, en el mundo hay miles de millones de habitantes. Sin embargo, ninguno tiene nuestra huella dactilar. Es por esa razón se ocupa para identificar a cada uno. Ninguno tiene esa huella dactilar. Así de especial somos. Y en otras situaciones, en medidas de seguridad, también se ocupa el iris del ojo por la misma situación. Entonces, tan así de diferentes, y aunque se maneja por ahí que en el mundo hay 7 parecidos, pero aunque sean parecidos, nunca serán igual. Y bajo esa premisa quiero hablar en esta tarde de 3 trajes que son hechos a la medida nuestra. Aquí leemos, por ejemplo, que David, para ir un poco más en la historia, recordemos que estaban en guerra los filisteos y los israelitas. Y los filisteos dijeron: no derramemos mucha sangre, saque cada quien un guerrero, que se enfrenten entre ellos, y el que gane el ejército perdedor pues será su esclavo. Y ellos sacaron, un hombre que medía casi 3 metros de altura, a lo cual pues el pueblo de Israel se sintió amedrentado y día con día salía a hablar en mal de Dios, a blasfemar contra Dios, contra los siervos de Saúl, decía él. Y en Israel el más alto era Saúl, según dice la Biblia. Ahora, sin querer, Isaí envía a David al frente de batalla para conocer de sus otros hermanos que estaban ahí. Los envía con alimentos, con provisiones, y también hacia el rey le envía un presente. Y cuando llega, está en el momento en el que el filisteo salía a hablar en mal contra Dios. Y él se enoja por eso. Entonces sus hermanos, al oír que él andaba por ahí, lo tratan mal, lo menosprecian. Pero él siguió insistiendo, quería saber qué es lo que el rey había dicho que iba a suceder con aquel que venciera al filisteo. Y le dicen pues que va a dar a una de sus hijas, que va a ser exonerado de impuestos, etc. Entonces, pero la confianza de David estaba puesta en Dios. Y es así como llega y lo llevan donde Saúl, porque él dijo: yo voy. Porque David tenía una situación.
Y es que cuidando las ovejas de su padre, él dice en los versículos anteriores a este, que si un león o un oso le querían devorar las ovejas, que él sacaba su cuchillo y pues los mataba. Claro está que un oso de pie casi puede llegar a los 3 metros. Y ahí el oso más grande que el grizzly puede pasar los 3 metros. Entonces, David ya sabía esa figura. Pero aún encima de la experiencia, David en lo que estaba confiando era en Dios. Y por eso es que en esa tarde le decía 3 cosas que vamos a ver. Hay 3 trajes a la medida que cada uno de nosotros tiene que hacer. 1, nuestra relación personal con Dios. Como ya le expliqué, no hay otro igual a usted en el mundo. Y una de las situaciones que a veces tienden a crearnos problemas, a crearnos frustraciones, es cuando deseamos ser como X persona. Quisiéramos que Dios obrara en nosotros como lo hace con X o Y persona. Y se nos olvida que el Dios que tenemos es tan grande, tan personal, que puede hacer cosas diferentes con nosotros. Es decir, es un Dios general porque decimos, es mi Dios, hemos sido limpiados con su sangre, hemos participado de su bautizo, pero es un Dios personal, es mi Dios. ¿Por qué? Porque Él trata personalmente con cada individuo. La Biblia dice, alma que pecare, esa morirá. Es decir, Dios es un Dios individual. Así que por esa razón, la primera situación es que tenemos nuestra relación personal con Dios, es algo hecho a la medida. Y todo dependerá también de nuestra disposición. Porque la Biblia dice, seré encontrado de los que me buscan, dijo Dios. Entonces hay muchas personas que pasan su vida deseando ser como otras y se pierden la oportunidad de ser ellas mismas. Y lo que nosotros tenemos que ser es la mejor versión de nosotros. Y así como el apóstol Pablo dijo al final de sus días, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que es importante que identifiquemos a través de nuestra relación personal con Dios qué Dios quiere de nosotros. La Biblia registra, por ejemplo, hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, con ninguno de los 3 trató de la misma manera. Con ninguno de los 3. Y era abuelo, hijo, abuelo, padre, hijo. Con ninguno trató igual. No trató lo mismo a Pedro que a Juan, ni a otro de sus discípulos, ni a Pablo. No trató de la misma forma a Job que a Moisés, que a Josué, que Elías y Eliseo. No los trató igual. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Dios, es ilimitado y es un Dios personal. Y depende primeramente de nuestra relación personal con Dios lo que vamos a hacer. Y aquí voy a tocar una situación. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos por nuestra relación personal con Dios? Y cuando hablo de ello es cuántos nos esforzamos por un tiempo de oración. En la mañana, en la noche, donde sea. Porque para eso muchas veces va a haber que esforzarse. Quizás va a haber que levantarse media hora más, 1 hora más, y a eso cuesta. Pero no vaya a ser para una excursión que ni duermen. Pero para orar sí duele. ¿Por qué? Porque donde esté nuestro tesoro, dijo Jesús, ahí está nuestro corazón. Y recordemos también que Jesús dijo, al que más se le perdona, más ama. Entonces, de la conciencia que tengamos de lo que Dios nos ha perdonado, así vamos a amar y así nos vamos a entregar para Dios. Y ahí estará nuestro corazón. Entonces, la primera situación que nosotros tenemos que cultivar es nuestra relación cercana con Dios. David lo había hecho. Pues lo primero que hizo, cuando estaba allá de las ovejas, cuidándolas, dice que él era el dulce cantor de Israel. Con su arpa alababa a Dios. Ahí platicaba con Dios. Y por eso Dios lo escogió. Por eso cuando envía a Samuel donde Isaí y le dice, de sus hijos me he provisto para rey, no le dice quién es. Y cuando ve al primogénito delante de Jehová estás ungido, dice él. Pero Dios le dice, no mires lo que mira el hombre. Dios, yo miro el corazón. Y su padre hizo pasar a sus hijos que estaban ahí, a los que creyó quizás para algo importante, pero no para David.
Pero después le dice, son todos tus hijos, falta uno, el menor está cuidando las ovejas, ve a traerlo. Y cuando llega, Dios le dice a Samuel, úngelo, porque este es. Y por eso cuando más adelante, muchos años después, le da la promesa a través del profeta Natán, le dice, detrás de las ovejas te llamé y te puse por príncipe sobre mi pueblo. Ese es Dios, cuando tenemos una relación cercana con Él. La otro traje que también es a la medida nuestra son los problemas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Los pequeños problemas te preparan para una victoria mayor. Por ejemplo, acá, el hecho de que David hubiese derrotado a un oso, derrotado a un león, lo estaban preparando para derrotar a un hombre de guerra de años, grande y fuerte y poderoso, como Goliat. Las pequeñas situaciones difíciles en tu vida te preparan para una gran victoria. Pero volviendo a la situación, los problemas que cada uno de nosotros podemos afrontar también son individuales. Aunque a veces Dios puede tratar con familias completas, pero hay problemas individuales. ¿Por qué? Porque tienen que ver también con nuestra relación con Dios. No son iguales para todos. Por eso es que dice el dicho por ahí, que solo el que vive en la casa sabe las goteras que tiene. Y que también cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Por eso, un llamado de atención de Dios para nuestras vidas es que no debemos de juzgar las cosas por las que los demás están viviendo, porque solo ellos saben lo que están viviendo. Nosotros tenemos que orar, sí. Podemos orar pidiéndole a Dios misericordia, gracia, que les ayude, que les fortalezca, pero no criticar, porque cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Como le digo, las dificultades que tuvo Elías no fueron las mismas de Eliseo. Las dificultades de Juan no fueron las de Pedro, las de Isaac no fueron las de Abraham. Cada quien tuvo dificultades diferentes. Y por eso, volviendo a la cuestión de la comunión con el Señor, hay mucha gente que le encanta que otros oren por ellos. Y no digo que esté mal pedir oración, pero lo que sí está mal es que tú digas a otro hermano, ore por mí o lléveme en oración y usted no orar. Es hipocresía. Por eso la Biblia dice que cuando Mardoqueo llegó donde la reina Esther a decirle la situación que Amán había planificado, Esther se quiere primero lavar las manos, pero Mardoqueo le dice, Dios de algún lugar va a enviar salvación, pero no creas que por estar en el palacio te vas a salvar. Eso hace recapacitar a Esther y le dice, está bien, oren ustedes, yo también voy a orar y ayunar con mis doncellas. No dejó la obligación solo en Mardoqueo y el pueblo. También ella tomó su parte. Y eso es lo importante en cada uno de nosotros. Por eso digo una relación personal. Hay gente que no quiere pagar el precio. Y por eso solo anda viendo quién ora por ellos. Y le digo, no está mal pedir oración, pero nosotros también personalmente lo tenemos que hacer. Es importante en nuestras vidas. Entonces le decía, primer traje a la medida, nuestra relación personal con Dios. Segundo traje, los problemas son diferentes para cada quien. Pero así también como son diferentes los problemas nuestros, porque por ejemplo los problemas que vivió David no los vivió Salomón. Salomón vivió otros. Pero así también los problemas, como tenemos como cuestión medida, también tenemos bendiciones específicas, que es el tercer traje a la medida, las bendiciones que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, que también dependen de nuestra relación personal con Dios y nuestro grado de fe. Porque conforme a la medida de fe de cada uno, Dios responde también. Entonces, por eso es todo depende de nuestra relación personal con Dios. Porque ahí depende, como dice la Escritura, que nadie dice Dios no va a dejar que nadie sea tentado o probado más de lo que pueda resistir. Es decir, si tú por la situación que estás atravesando ahorita la consideras difícil, yuca, como se dice en salvadoreño,
Es porque Dios sabe que sí puedes con ella. Cuando Gedeón estaba escondido y lo llama, Dios sabía que podía con lo que le iba a dar. El que no sabía era Gedeón. Por eso cuando le dice varón esforzado y valiente, a cualquiera queda como, ¿a quién hablas? Yo estoy escondido. De la misma forma, a veces alguien puede llegar y decirte varón esforzado y valiente. ¿Y de dónde? Pero la verdad es que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Aún el último de nuestros cabellos está contado por Él. Y Él sabe de todo de nuestras vidas. Entonces, a la medida de nuestra relación con Dios, son nuestra relación con Dios, las dificultades que nos puedan venir y también las bendiciones. Y algo que no debemos de olvidar, los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en nuestra comunión con Dios. Si implica levantarse media hora antes, una hora antes, hazlo. Al final vas a ver todo que valió la pena. Todo valió la pena. Eso es como alguien que quiera obtener frutos de un árbol que no plantó y no cuida. Si no lo cuida, ¿cómo va a dar fruto? Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros cultivemos nuestra relación personal con Dios. Y dejemos de quejarnos, dejemos de proyectarnos en otras personas o en lo que otras personas tienen, sino que empecemos a darle gracias a Dios por lo que ya nos dio y empecemos a trabajar nuestra relación personal con Él. Porque esa es la medida nuestra. Así como nuestra huella dactilar es única, Dios es único para cada uno de nosotros. Con cada uno de los enfermos que fueron llevados ante Jesús, Jesús no los sanó de la misma forma. Porque estaba teniendo una relación también personal con cada uno. Entonces, volvámonos al Señor. Recuerde que su palabra y Jesús lo dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Volvámonos a Dios. Busquemos el rostro del Señor en oración y dejémonos guiar por Él. Y otras realidades nos van a platicar. Porque no es de lo que nosotros tenemos, es por quién es Él. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en esta hora vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gloria, honra y adoración en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia, declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora, Señor. A cada uno, Dios, pon el querer y el hacer de buscarte. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos por las veces que nos hemos quejado de diferentes dificultades o que hemos hablado de otras personas, Señor, sin saber nada, oh Dios. Porque muchas veces juzgamos como Elí, que juzgó a Ana pensando que estaba ebria, pero ella solo estaba derramando su alma delante de Dios. Por eso tú nos pides, Señor, que no juzguemos, porque con la medida que juzguemos seremos medidos. Perdónanos, oh Dios, y que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Aquel que tiene una necesidad de un trabajo, Señor, fuente de ingresos, tú proveas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Toques a su puerta, Señor, o te des una idea a su cabeza sobre lo que tiene que hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos y te glorificamos y te damos a ti la adoración y la exaltación en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre eterno, Padre bendito. Tuyo es el imperio y la majestad por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te glorificamos. Bendice esta nación del Salvador. Oh Dios, que pongas en nuestros gobernantes, oh Dios, en el nombre de Jesús, el querer y hacer y trabajar por el bien común. Así también nuestra autoridad eclesiástica, que tú pongas tu sabiduría, tu entendimiento. Gracias, bendito Cristo de gloria. Bendice a cada uno de los que ven ese mensaje. Que tú extiendas tu brazo de misericordia, haz cosas nuevas en sus vidas en esta semana. Que tú extiendas, Señor, tu mano de sanidad. Por tus llagas hemos sido curados. Son sanos en el nombre de Jesús. Enviamos palabras de sanidad donde encuentran. En el nombre de Cristo Jesús, Nazaret, te damos gracias. Amén.
y amén. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.